La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la administración de Trump hará todo lo que esté en su poder para que Nicolás Maduro y otros acusados respondan ante la justicia por sus delitos relacionados al narcoterrorismo. A través de un mensaje a la nación, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos violó el Tratado de Tlatelolco por enviar entre su flota naval a un submarino nuclear. Diversos exmilitares venezolanos que huyeron de su país por el régimen chavista se han ofrecido al gobierno de Estados Unidos para enfrentar al cártel de los Soles y a sus integrantes que están enquistados en el gobierno de Venezuela. 2 senadores mexicanos se trenzaron a golpes el miércoles. La pelea fue protagonizada por el líder oficialista de la Cámara y su colega opositor, debido a que la amplia mayoría oficialista acusó a las fuerzas opositoras PRI y PAN de pedir que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico, lo que estos partidos niegan. El presidente Trump ha enviado al Mar Caribe cerca de las costas de Venezuela es masivo. Es mucho más de lo que se necesita para simplemente contrarrestar operaciones de narcóticos. ¿Está considerando el presidente Trump lanzar ataques militares a instalaciones o facilidades militares en suelo venezolano? No me adelantaré al presidente con respecto a cualquier acción militar o preguntas sobre eso nunca. Pero lo que les diré es que muchas naciones del Caribe y muchas naciones de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente está preparado para usar cada elemento del poder estadounidense para detener que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. Y como he dicho desde este podio antes, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel de narcoterror. Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de este cartel de drogas, ha sido acusado en los Estados Unidos por traficar drogas a nuestro país y es la máxima responsabilidad de este presidente y esta administración prevenir el flujo ilícito de drogas en nuestro país y proteger a los ciudadanos de esos venenos mortales. A través de un mensaje a la nación, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos violó el Tratado de Tlatelolco por enviar entre su flota naval a un submarino nuclear. Maduro recordó que el tratado firmado en 1967 declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares, algo que no estaría siendo respetado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En declaraciones transmitidas por el canal estatal venezolana de televisión, el mandatario aseguró que nunca se había amenazado a ningún país de la región con un submarino nuclear. Sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial, porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Yo siempre digo, Dios está con nosotros, Dios nos bendice y nos protege. A Venezuela no la va a parar nadie. Nosotros lo que vamos es para adelante, en lo económico, en lo social. Maduro ha exigido a través de su misión permanente ante la ONU el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News, y reclamó garantías claras y verificables de Estados Unidos de que no se desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en América Latina y el Caribe. El gobierno de Maduro alertó que Estados Unidos planea enviar un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros buques de guerra desplegados en el Mar del Caribe, como parte, señaló, de las acciones hostiles de la administración de Donald Trump. El submarino que ha causado temor e indignación de Maduro es el USS Newport News. Es uno de los submarinos de propulsión nuclear más destacados de la Marina de Estados Unidos, integrante de la clase Los Ángeles mejorada. Este navío simboliza el poderío y versatilidad de la flota submarina de ese país, diseñada tanto para misiones de combate como para operaciones de inteligencia en los mares más estratégicos del mundo. En cuanto a su capacidad para ataque, el USS Newport News está equipado con 4 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, desde donde puede desplegar hasta 37 armas distintas. Su arsenal incluye torpedos pesados Mark 48 ATCAP, misiles de crucero Tomahawk, armas antibuque como las Airpon
y minas marinas. Esta capacidad lo convierte en una plataforma versátil, capaz de atacar blancos en tierra, hostigar fuerzas navales enemigas o bloquear rutas marítimas. Como se recuerda, la flota naval enviada por Trump al Mar Caribe se encuentra el submarino nuclear USS Newport News y el crucero lanzamisiles USS Lake Erie. Este movimiento, señala a Washington, es para neutralizar las rutas que usa el narcotráfico para el transporte de droga hacia Estados Unidos. La tensión en el Caribe y Venezuela va en aumento. La llegada de una flota naval estadounidense a la región ha causado pánico en el gobierno venezolano ante lo que consideran una inminente invasión del gobierno de Trump sobre el territorio venezolano. Según The Washington Post, como parte de su operación antinarcóticos, reforzada para llevar a cabo misiones de interdicción de drogas en Latinoamérica, el gobierno de Estados Unidos confirmó que ha desplegado a través de su armada 8 buques de guerra a las aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de varios países de América Central y del Sur. ¿Cuáles son esos barcos? ¿Cuáles son sus características? ¿Y por qué Nicolás Maduro ha entrado en pánico ante el despliegue del poderío naval de Estados Unidos? La flota enviada por Donald Trump al Caribe se conforma de 3 destructores, 2 buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero y un buque de combate litoral que se encuentran en la región. Cada destructor transporta a bordo destacamentos de la Guardia Costera estadounidense y agentes del orden encargados de realizar detenciones o arrestos en operaciones de interdicción de drogas. Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe al grupo anfibio USS San Antonio, el USS Iwo Jima, el USS Fort Lauderdale, los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Samson y ahora el submarino USS Newport News y el lanzamisiles USS Lake Erie, además de aviones P-8 que hacen vigilancia y recopilan información de inteligencia. Grupo anfibio USS San Antonio. El buque de transporte anfibio tiene como principales funciones transportar tropas de infantería de marina, vehículos blindados, lanchas de desembarcos y helicópteros. Además, es la columna vertebral de los asaltos anfibios modernos de Estados Unidos, diseñado para proyectar poder desde el mar hacia tierra en operaciones militares o humanitarias. USS Iwo Jima. El buque de asalto anfibio tiene como principales funciones operar como un portaaviones ligero anfibio, capaz de desplegar helicópteros, Ospreys y hasta cazas AV-8B, Harrier 2 o F-35B. Además, funciona como una base aérea flotante para los Marines, con hospital de campaña integrado. Es clave en operaciones rápidas y despliegues de fuerza en crisis. USS Fort Lauderdale. Este buque de transporte anfibio de la misma clase que el USS San Antonio, pero más moderno, tiene como función principal el transporte de tropas, vehículos y aeronave. Además, cuenta con mejoras tecnológicas en radar, comunicaciones y sistemas de defensa respecto a sus predecesores. Destructor USS Gravely. Este tipo de destructor tiene como principal función la defensa antiaérea, submarina y antimisiles. Además, cuenta con el sistema de combate Aegis y misiles interceptores SM-2, SM-3, lo que lo hace una pieza central en la defensa contra misiles balísticos. Destructor USS Jason Dunham. Este tipo de destructor es multifuncional y puede brindar asistencia como escolta de otros navíos o sumarse a ataques en superficie. Destructor USS Samson. Este tipo de destructor es usado para defender a la flota naval y es reconocido por participar en operaciones de rescate y ayuda humanitaria, como el tsunami en Samoa 2009.
Submarino USS Newport News. Este submarino de ataque nuclear, acusado por Maduro como la principal amenaza en la región, tiene la capacidad de lanzar misiles de crucero, Tomahawk, y participar de misiones de inteligencia. Además, su característica silenciosa le permite operar de manera encubierta cerca de costas enemigas, proyectando gran poder ofensivo sin ser detectado. USS Lake Erie. Este crucero lanzamisiles guiados es utilizado por la Marina estadounidense para la defensa antiaérea y antimisiles, ataque terrestre y guerra antisubmarina. Además, es famoso por derribar en 2008 un satélite estadounidense en órbita con un misil SM-3, demostrando la capacidad de Estados Unidos en guerra espacial y defensa exoatmosférica. La noticia del despliegue de buques de guerra en la región ha suscitado sospechas de que Estados Unidos podría emprender acciones militares contra Venezuela, un adversario estadounidense que Nicolás Maduro está acusado por la administración Trump de dirigir un cártel de droga, causando la respuesta del gobierno venezolano. Si bien a la fecha la Armada estadounidense no especificó dónde operarán exactamente los buques, salvo que están patrullando el Caribe y a la espera de órdenes más específicas, fuentes cercanas a la administración han asegurado a CNN que de momento los destructores no están cerca de la costa de Venezuela. Según se conoció, dos de los destructores, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, estuvieron recientemente en el Caribe Oriental, mientras que el destructor USS Samson se encontraba en el Pacífico frente a la costa de Panamá el martes. Por otro lado, el buque de asalto anfibio Iwo Jima, con más de 2.500 infantes de marina a bordo, zarpó de Norfolk, Virginia, rumbo al Caribe, acompañado de dos buques de transporte que asisten en las operaciones de desembarco de tropas. El buque de combate litoral USS Minneapolis St. Paul se encontraba en el Caribe, mientras que el crucero USS Lake Erie se encontraba en el Pacífico frente a México. Es importante precisar que es inusual que el Comando Sur de Estados Unidos, a veces llamado el Área de Responsabilidad Olvidada, reciba tantos recursos. Tradicionalmente el comando dependía de buques de la Guardia Costera, un buque de combate litoral ocasional y visitas periódicas de los buques hospitales USNS Mercy y USNS Comfort. Sin embargo, la presencia de estos buques en la región ha causado pánico en el régimen chavista y solo el tiempo dirá cuál será el real alcance y el principal objetivo de este despliegue de fuerza naval en el Caribe. El Grupo Militar Caribe, integrado por exintegrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas, anunciaron que quieren colaborar con Estados Unidos para combatir el cártel de los soles. Dios ha permitido y obrado para que el mundo civilizado y decente, hoy bajo el liderazgo de esta gran nación, Estados Unidos de Norteamérica y su presidente, Donald Trump, a quien Venezuela agradecerá eternamente, accionen con fuerza y contundencia a los fines de sentar un precedente único frente a un hecho único en la historia de las naciones. Los militares en el exilio publicaron el video en sus redes sociales y hacen también un llamado a los integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas a unirse para lograr la libertad de su patria. Y muchos de estos militares también tienen experiencia estando en el exilio y tienen muchos datos de inteligencia que pueden servir, ubicaciones, cantidad de militares que hay en las guarniciones, etcétera. Toda una cantidad de datos pues, para colocarla a disposición del gobierno de Donald J. Trump y evidentemente ellos también ayudar a una transición en Venezuela. Periodista y analista político, dice que puede mientras la tensión crece en Venezuela. Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de violar el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares. Sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización
y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. En realidad no se está violando tratados internacionales. Estados Unidos, si es que se confirma eso, de un submarino nuclear, está actuando con ese submarino nuclear en aguas internacionales, no en territorio de ningún país. El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, aceptó que se están preparando para lo peor y la convocatoria para la inscripción de milicianos continúa en el país caribeño. Las autoridades de Estados Unidos han identificado al autor de la masacre en Minneapolis, Robin Westman, de 23 años, exalumno y ex trabajador de la Escuela Católica de la Anunciación, ha sido señalado como el autor del tiroteo en una parroquia, que acabó con la vida de 2 niños y dejó al menos 18 personas heridas. Pero ¿quién era Robin Westman y qué lo llevó a cometer semejante atrocidad? Westman se graduó en esa misma escuela en 2017. Su madre también trabajó allí durante varios años. En 2020, un juez aprobó el cambio legal de nombre de Robert Paul a Robin M. Westman, después de que él expresara que se identificaba como mujer. No tenía antecedentes penales, apenas unas multas de tráfico, una vida aparentemente común, hasta el fatídico 27 de agosto del 2025, donde todo cambió. Antes del ataque, Westman publicó un inquietante manifiesto en YouTube. En esos videos se mostraban armas, municiones y un cuaderno con mensajes perturbadores. Allí revelaba su obsesión con otros autores de masacres escolares como Adam Lanza, responsable de la matanza de Sandy Hook en 2012. Escribía frases de odio contra minorías, mensajes antirreligiosos y al mismo tiempo confesiones de depresión y deseos de morir. Una de las páginas decía: "Lo hago para complacerme a mí misma. Lo hago porque estoy enferma". El miércoles 27 de agosto del 2025, poco antes de las 8 de la mañana, varios niños se encontraban celebrando una misa en la iglesia de la Escuela Católica Anunciación, cuando de pronto Robin Westman entró armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Disparó indiscriminadamente contra los asistentes, matando a 2 niños e hiriendo a otras 18 personas. Luego de esa masacre se quitó la vida dentro del templo. La policía confirmó que las armas habían sido adquiridas legalmente, lo que abre otro debate sobre el fácil acceso a armamento en Estados Unidos. La Casa Blanca y el FBI, que se encuentra investigando el hecho, lo catalogan como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos. Sin embargo, la policía de Minneapolis aún no encuentra un motivo claro que respalde esa hipótesis. Para algunos analistas, más que una acción ideológica, se trató de una explosión de odio personal y autodestrucción. Los escritos muestran que Westman tenía una obsesión con la muerte y tenía el deseo de convertirse en una de esas figuras oscuras que tanto admiraba. El gobierno de Donald Trump propuso el miércoles una nueva norma que limitará el tiempo de los estudiantes extranjeros que pueden estudiar en Estados Unidos. La norma se centra en la visa para estudiantes extranjeros, los programas de intercambio cultural y los medios de comunicación extranjeros. Los estudiantes extranjeros con visa F pueden permanecer actualmente en los Estados Unidos durante 60 días después de finalizar sus estudios. Sin embargo, la nueva norma cambiaría el periodo de admisión para los estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio, a un plazo fijo, de hasta la duración del programa en el que participan, sin exceder un periodo de 4 años. La norma también fija el periodo de admisión para los medios extranjeros, que actualmente se extiende a la duración del programa o empleo en hasta 240 días, aunque se podría extender por el mismo periodo. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que la norma propuesta pondría fin a ese abuso de una vez por todas, al limitar el tiempo que ciertos titulares de visas pueden permanecer en Estados Unidos, aliviando así la carga del gobierno federal de supervisar adecuadamente a los estudiantes extranjeros y su historial. El Departamento de Estado también ha reforzado las normas y regulaciones para la verificación de las visas de estudiantes en los últimos meses.
Más de 6.000 visas de estudiantes han sido revocadas este año, según ha declarado un funcionario del Departamento de Estado la semana pasada. Esos visados fueron revocados porque las personas se quedaron después de que sus visas expiraran o infringieran la ley, dijo el funcionario, señalando que la gran mayoría de esas infracciones legales se debieron a casos de agresión, conducir bajo la influencia del alcohol, robo y el apoyo al terrorismo. El Departamento de Estado también informó a sus embajadas y consulados en junio que debe examinar a los solicitantes de visa de estudiantes para detectar actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores. La Casa Blanca confirmó el despido de la directora de la principal agencia de salud pública del país. Susan Monares, quien tenía menos de un mes a cargo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se había negado a renunciar en medio de un enfrentamiento con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Los abogados de la funcionaria denunciaron que su cliente fue atacada luego de que se negara a aprobar directivas poco científicas e imprudentes y a despedir a expertos en salud. Y acusaron al secretario de usar la salud pública como arma para obtener rédito político y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses. El diario The Washington Post, el primero en informar de la salida, publicó que la funcionaria fue presionada por Kennedy Jr. para renunciar. Desde que asumió el cargo, el secretario de Salud ha impulsado una reforma radical a la política de vacunación de Estados Unidos, con medidas basadas en el escepticismo que contradicen ampliamente el consenso científico alrededor de la efectividad y seguridad de esos medicamentos. Un sindicato que representa a trabajadores de los centros indicó que 5 altos cargos de los CDC renunciaron a sus puestos. El ejército de Israel intensificó sus operaciones en torno a Ciudad de Gaza, donde se reportaron fuertes bombardeos israelíes durante la noche del miércoles. Las Fuerzas Armadas del país hebreo buscan tomar la capital del enclave palestino y afirmaron que sus tropas estaban operando en las afueras de esa urbe, la más grande del territorio, para desmantelar las infraestructuras terroristas del movimiento islamista palestino Hamás. Por ello consideraron que la evacuación de la zona es inevitable. No sé a dónde ir, ya basta, tengan piedad de nosotros, estamos agotados, tenemos niños pequeños y no podemos cargarlos ni con nuestras pertenencias. ¿A dónde vamos? No hay ningún lugar seguro en Gaza donde podamos asentarnos. La Agencia de Defensa Civil de Gaza informó que los ataques y disparos israelíes del miércoles causaron la muerte de al menos 38 personas, incluidas 16 en Ciudad de Gaza. La AFP no ha podido verificar estas cifras por las dificultades de acceso. En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump discutió en la Casa Blanca los planes de posguerra para el devastado territorio palestino. Tras casi 23 meses de guerra desatada por el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el magnate republicano participó en una reunión política sobre el conflicto. No trascendieron detalles del encuentro, pero se supo que participó el ex primer ministro británico Tony Blair, enviado internacional a Oriente Medio entre 2007 y 2015, así como Jared Kushner, yerno de Trump. El gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu enfrenta una creciente presión, tanto interna como externa, para poner fin a su campaña militar en la franja, donde la ONU ha declarado una hambruna. Además del plan de tomar Ciudad de Gaza, Netanyahu impulsa conversaciones para asegurar la liberación de todos los rehenes aún en poder de Hamás, mientras los mediadores de un acuerdo de alto el fuego esperan la respuesta del primer ministro israelí a una proposición de tregua que han hecho circular y que ya fue aceptada por Hamás. Durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre el conflicto israelí-palestino, la directora de la ONG Save the Children, Inger Ashing, afirmó que la hambruna declarada por la ONU la semana pasada como un fenómeno en Gaza no es solo un término técnico. Cuando no hay suficiente comida y los niños sufren desnutrición severa y luego mueren lenta y dolorosamente, en pocas palabras, esto es la hambruna. Israel ha restringido severamente la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y en ocasiones la cortó por completo durante la guerra, desencadenada por el ataque en su territorio del grupo islamista palestino Hamás en octubre de 2023. En ese sentido, Ashing describió la lenta agonía de los niños hambrientos en Gaza. Esto es hambre como método de guerra en sus términos más oscuros. Varias clínicas infantiles en Gaza están desbordadas por la necesidad. Cada banco está lleno de niños desnutridos y sus madres. Sin embargo, nuestras clínicas están casi en silencio ahora.
Los niños no tienen la fuerza para hablar o incluso gritar en agonía. Yacen allí demacrados, literalmente consumiéndose. Sus pequeños cuerpos abrumados por el hambre y la enfermedad. Los suministros médicos y de nutrición especializada que necesitan casi se agotan. La ONU declaró oficialmente un estado de hambruna en Gaza el viernes, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación catastrófica. Hay una interminable lista de horrores en la Franja de Gaza. Eso denunció el jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió que exista una rendición de cuentas. Gaza is piled with rubble. Gaza está llena de escombros, llena de cadáveres y llena de ejemplos de lo que podría constituir graves violaciones del derecho internacional. Los rehenes secuestrados por Hamás y otros grupos deben ser liberados y debe ponerse fin al trato atroz que se les ha infligido. Hay que proteger a los civiles. Seamos claros, los niveles de muerte y destrucción en Gaza no tienen equivalente en los últimos tiempos. La hambruna ya no es una posibilidad inminente, es una catástrofe actual. It's a present-day catastrophe. Mientras tanto, expertos mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificaron de crimen atroz los informes sobre desapariciones forzadas de palestinos hambrientos que buscaban comida en sitios de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza. Los 7 expertos independientes que no hablan en nombre de la organización aseguraron haber recibido información de que varias personas, incluido un niño, desaparecieron tras acudir a estos sitios de ayuda en Rafah, y acusaron al ejército israelí de estar directamente implicado. La Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel, declaró que no existen pruebas de desapariciones forzadas en sus sitios de ayuda en los territorios palestinos. La ONU declaró el estado de hambruna en Gaza la semana pasada, acusando a Israel de obstrucción sistemática de las entregas humanitarias. Israel, que impuso un bloqueo total sobre el territorio palestino entre marzo y mayo, acusa a Hamás de saquear la ayuda proporcionada por Naciones Unidas. El gobierno israelí ha rechazado la declaración de hambruna de la ONU, denunciando que el informe contiene falsedades. Un ataque masivo ruso contra Kiev este jueves 28 de agosto deja al menos 18 civiles muertos, incluidos 4 niños. La cifra podría seguir aumentando, dado el número de heridos y su condición. Además de confirmar la cifra de víctimas mortales, en un mensaje difundido en sus redes sociales, Zelensky reprochó el respaldo de Hungría a Moscú, pese a sus reiterados ataques y dilaciones, para llegar a un acuerdo de tregua. En Ucrania respondimos positivamente a todas las propuestas internacionales sobre un alto el fuego y una verdadera diplomacia, y el único que las rechazó fue Rusia. Lamentablemente, Hungría aún no ha reaccionado de forma justa ante el comportamiento ruso. Ni siquiera ha expresado compasión por la muerte de nuestro pueblo. Tan solo anoche en Kiev, drones y misiles rusos se cobraron la vida de 17 personas, incluidos 4 niños, subrayó el mandatario del país invadido por las tropas del Kremlin, poco antes de que las autoridades locales confirmaran que la cifra de víctimas mortales ascendió a 18. Zelensky pidió una reacción internacional más firme frente a Moscú y mencionó en particular a China y Hungría. La muerte de niños debería despertar emociones mucho más profundas que cualquier otra cosa, señaló, reclamando sanciones más duras contra Rusia. Todos los plazos se han roto, decenas de oportunidades diplomáticas se han arruinado. Rusia debe rendir cuentas por cada ataque y por cada día de esta guerra, concluyó. El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, señaló que de las 50 personas que resultaron heridas, 40 fueron hospitalizadas. Este bombardeo se produce mientras Moscú y Kiev se acusan mutuamente del estancamiento de los esfuerzos diplomáticos hacia un acuerdo de paz liderado por el presidente estadounidense Donald Trump. Potentes explosiones estremecieron la ciudad, iluminando el cielo y dejando una columna de humo durante la noche, constataron periodistas de AFP.
Un periodista de AFP en Kiev vio proyectiles trazadores rojos surcando el cielo nocturno en un intento de interceptar drones sobre el centro de la ciudad. Al menos un misil parecía haber sido derribado. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó el jueves que derribó 563 de los 598 drones y 26 de los 31 misiles lanzados por Rusia en el ataque nocturno. El ejército registró impactos en 13 localidades y caída de escombros en 26. Alrededor de 100 personas se refugiaron en una estación de metro, algunas en sacos de dormir y otras con sus mascotas en brazos. Tras lo ocurrido, el gobierno de Reino Unido y la Unión Europea convocaron a altos diplomáticos rusos para expresar su condena, además de escalar las hostilidades y aumentar víctimas mortales durante su nuevo ataque masivo. Moscú dañó el edificio del consulado británico y a la sede de la delegación de Bruselas en la capital ucraniana, denunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El enérgico rechazo también ha llegado por parte del canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien señaló que el asalto demuestra la falta de escrúpulos de la nación dirigida por Vladimir Putin. Zelensky dijo el miércoles que miembros de su administración se reunirán con funcionarios de Estados Unidos en Nueva York el viernes. Senadores mexicanos se trenzaron a golpes el miércoles. La pelea fue protagonizada por el líder oficialista de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor Alejandro Moreno. La discusión legislativa se enardeció porque la amplia mayoría oficialista acusó a las fuerzas opositoras PRI y PAN de pedir que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico, lo que estos partidos niegan. Tras la sesión, Moreno subió a la tribuna y encaró furioso al presidente del Senado por no haberle dado la palabra. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos, porque cuando se sintió acorralado por la verdad, reaccionó como lo hacen los cobardes, los patanes, los barbajanes como él, con violencia. Ya voy al Ministerio Público Federal, porque este es un recinto federal, a meter la denuncia por lesiones, por daño en propiedad privada. Días atrás, ambos se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela. Moreno denunció a Nicolás Maduro ante la Fiscalía General por supuestos nexos con los cárteles mexicanos e insinuó que el mandatario sudamericano está ligado a presuntas actividades ilegales del oficialismo de izquierda. Fernández Noroña rechazó esas afirmaciones. Segundo, salud mental. El adolescente de 15 años que disparó en junio contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado el miércoles a 7 años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la Fiscalía. El menor fue juzgado en un tribunal penal especial para menores por intento de homicidio y porte ilegal de armas. La ley colombiana no permite modificar los cargos una vez aceptados por un menor acusado, por lo que fue juzgado por tentativa de asesinato y no por homicidio. Víctor Mosquera, abogado de la familia del precandidato asesinado, escribió en la red social X que respetan la decisión de la justicia, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni el dolor causado. Además, señaló que la ley de infancia y adolescencia colombiana incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo. El menor le disparó 3 veces, 2 en la cabeza al legislador de derecha, quien se encontraba realizando un acto político en un parque de un barrio popular de Bogotá el 7 de junio. Uribe Turbay, de 39 años, opositor al gobierno de izquierda de Gustavo Petro, pasó 2 meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de la capital colombiana. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral el 11 de agosto. El adolescente que le disparó al precandidato presidencial no será trasladado a una cárcel de mayores una vez que cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador a la AFP. El caso es investigado por la Fiscalía como un magnicidio, con el fin de identificar a los autores intelectuales. Además del atacante, las autoridades han capturado a otras 5 personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, supuesto cerebro logístico del ataque. Al resto de acusados, todos mayores de edad, la Fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado. Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia.
De 2016 a 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia, según el Centro de Investigación Indepaz. Primero, una bienvenida. Costa Rica anunció el miércoles que licitará la construcción de una prisión de alta seguridad, inspirada en la megacárcel para pandilleros del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esta cárcel hay que tenerla lista para cuando algún día logremos fortalecer la mano de la justicia costarricense con mejores leyes y un poder judicial que sí funcione. Yo creo que eso está al alcance de los costarricenses. Haya dónde poner a las personas que no merecen estar en contacto con la gente decente y en sociedad en este país. El nuevo centro de alta contención del crimen organizado de Costa Rica costará unos $35 millones y tendrá capacidad para 5.100 reclusos. Dispondrá de 5 pabellones en un terreno de 9 hectáreas. El mandatario costarricense agradeció al Congreso la aprobación de un presupuesto extraordinario. Reconozco, agradezco y encomio a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso que aprobó un presupuesto extraordinario que contiene el 40% de lo que nos va a costar esta cárcel, y con eso ya podemos empezar la licitación. Chávez hizo este anuncio mientras los homicidios y delitos ligados al narcotráfico están en aumento en Costa Rica, que antes era el país más seguro de Centroamérica. A diferencia de la prisión salvadoreña, en la cárcel costarricense se permitirán visitas de familiares, incluidos encuentros conyugales, y entrega de encomiendas para los reclusos. El centro del confinamiento del terrorismo, la cárcel para pandilleros levantada por Bukele y cuestionada por organismos de derechos humanos por sus duras condiciones, tiene capacidad para 40.000 presos y es considerado el penal más grande de Latinoamérica. Alberga unos 15.000 reclusos acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. La policía brasileña lanzó el jueves una mega operación antilavado contra el crimen organizado en el sector de combustibles. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció en rueda de prensa la operación lanzada en varios estados para la que fueron desplegados 1.400 agentes. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores. Hoy lanzamos quizás una de las mayores operaciones, tal vez no, ciertamente una de las mayores operaciones en la historia contra el crimen organizado, especialmente en sus actividades en el mercado legal. Tudo em sua atuação no mercado legal. El primero comando da Capital, una de las mayores bandas criminales del país, habría tenido un papel central utilizando fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según el gobierno. El grupo había creado un entramado que incluía toda la cadena de combustibles, desde su importación, producción, distribución y comercialización hasta el consumidor final. Además, controlaba 4 refinerías y más de 1.000 camiones transportaban combustible, generalmente adulterado. La participación de cientos de empresas operadoras en el fraude permitió ocultar el producto del delito. Las fuerzas de seguridad cumplen 350 órdenes de búsqueda y aprehensión entre individuos, empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Río de Janeiro. Hasta el momento hay 5 detenidos, 1.500 vehículos, 192 inmuebles y 2 embarcaciones confiscadas. Más de $55.000 han sido incautados. Este vasto esquema de lavado de dinero movió entre 2020 y 2024 $52.000 millones, unos $9.600 millones, en más de 1.000 puestos de combustible en todo Brasil.